Buenas tardes, estimados alumnos. El día de ahora vamos a ver el tema del cilindro circular y su área. Para poder desarrollar este tema tenemos la siguiente agenda. Tenemos el saludo, la retroalimentación, el desarrollo propiamente dicho y la conclusión final. Con estos 4 momentos vamos a desarrollar lo que es la clase. En primer lugar, vamos a definir lo que es el área lateral de un cilindro y lo que son el área de las bases de los cilindros. Por ejemplo, si este cilindro viniera y lo empiezo a cortar con una tijera de esta orillita, y si yo lo empiezo a estirar, lo llevaría a esta forma, que es un rectángulo. Como lo he cortado, tengo un círculo arriba y un círculo abajo. Este círculo es el mismo, tienen el mismo radio. Esta altura siempre me la dan. Ahora, esta longitud es la distancia que viene dado por el círculo, que es lo que ya se estudió anteriormente. Sería 2pi por radio. Teniendo esto claramente, vamos a hacer el cálculo de las áreas de la base. El área de la base, como es un círculo, viene dado por la fórmula que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es la que vamos a usar. También tenemos el área lateral. El área lateral viene dado por el rectángulo. El rectángulo tiene dos medidas. Tiene el 2πr, que es la longitud del círculo, y la altura. Entonces, como el área del rectángulo es lado 1 por lado 2, entonces lo escribimos en esta expresión matemática. Aquí se la voy a remarcar para que ustedes la tengan. Tenemos entonces que el área lateral viene dado por 2pi por radio por la altura. Ahora bien, tenemos lo que es el área total. El área total viene dado por la suma del área del círculo, pero este círculo realmente no es un círculo, no es que son dos círculos, aquí lo podemos observar. Círculo 1 y círculo 2. Entonces, quiere decir que esta fórmula la voy a multiplicar por 2, pi por radio al cuadrado por 2, que aquí lo puedo observar. 2 por pi por radio al cuadrado. A eso le sumo el área lateral. 2πr por h. 2πr por h. Ahora bien, si yo le saco un factor común, el 2, el pi, el 2 y el pi y una r. Sería el factor común. 2πr, factor de quién? De r más la altura. Este sería la expresión final del área total de un círculo, de un cilindro, perdón. Entonces, la podemos remarcar. Nosotros, teniendo ya la expresión, podemos calcular de cualquier cilindro el área total. A continuación, les voy a explicar un ejemplo. El ejemplo número 1, que dice calcular el área total de un cilindro. Su radio es 10 centímetros y su altura es 20 centímetros. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es sacar los datos, la información que nos están presentando. Nos dice que su radio es 10 centímetros, entonces la R vale 10 centímetros. Y su altura 20 centímetros, quiere decir que esa es la H. Esta H realmente viene del inglés, que es high. High es alto. Por eso se preguntaban ustedes por qué no ponemos la letra A, no que ponemos H. Por eso, porque viene del inglés. Entonces, la altura son 20 centímetros. Siempre debemos colocar la fórmula que vamos a utilizar. Y en base a esa fórmula, deducir los datos que tenemos y el dato que nos hace falta. Entonces, aquí la tenemos ya. 2 por pi por radio, factor de r más h. Ahora vengo y sustituyo cada valor.
2pi, este 2 solo baja, el pi baja, el radio, digamos que es 10 centímetros, lo pongo en paréntesis. Siempre hay que poner la unidad. Radio es una longitud, ¿verdad? Entonces hay que ponerle el centímetro. Y aquí tenemos radio más altura, 10 centímetros más 20 centímetros, tenemos 30 centímetros. Y tenemos 2 por 10, 20 pi centímetros. Eso lo multiplicar por los 30 centímetros. Entonces, ¿qué me queda? 20 por 30, 600 pi centímetros cuadrados. Y el pi, que es el 3.1416 multiplicado por los 600, me da 1884 centímetros cuadrados. Siempre tenemos que tener cuidado de colocar las unidades, porque si yo no le coloco las unidades, este número puede significar cualquier cosa. Entonces, las unidades de área siempre están elevadas al cuadrado. Quiere decir que son centímetros al cuadrado, y aquí lo puedo observar. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Si no llego a esto, quiere decir que me he equivocado en algún proceso. Tengo que llegar a esto, del centímetro cuadrado. Ahora bien, parte de nuestro desarrollo de la clase, vamos a ver un poco el uso de las TIC. Uso de TIC. Las TIC es un nuevo término que se está usando ahora mucho en el ámbito educativo. Significa tecnología de información y comunicación. Quiere decir que no solo son las computadoras y los celulares, ¿verdad?, sino todo lo que involucra información y telecomunicación. También puede ser lo que es la fibra óptica y la radiofrecuencia. Como vamos a hacer uso de las TIC para poder desarrollar este tema, vamos a irnos al centro de cómputo y vamos a usar las TIC. Sería entonces por medio de las páginas web. Quiere decir que nuestra computadora debe tener un acceso a internet. Entonces vamos a colocar la página web que vamos a utilizar, que se llama datquiz.org. Aquí lo tenemos, datquiz.org. Escogemos la parte donde dice español. Ya nos pone todo en español. Esta propia es especial para matemáticas. Por ejemplo, tiene enteros, fracciones, conceptos y geometría. En nuestro caso vamos a ubicarnos en geometría. Dentro de geometría se divide en triángulos, figuras, geometría, puntos, ángulos, recta numérica y trigonometría. Como estamos desarrollando el tema del cilindro, nos vamos a ubicar donde dice geometría y le damos un clic. Nos presenta ya la pantalla de la geometría. Al lado izquierdo aparece la información que podemos trabajar. Por ejemplo, tenemos superficies, dice aquí, del cubo, del prisma, de la pirámide, del esfera, del cilindro. Como en nuestro caso el cilindro, le damos un clic en este cuadrito. Ya nos aparece el cilindro y ya nos aparece un ejemplo. Del lado derecho aparece acertado, equivocado y nos dan un tiempo. O sea que aquí nos van a ir midiendo cuánto tiempo nos tardamos para realizar correctamente todos los ejercicios que nos ponen. Y si en un dado caso se me ha olvidado la fórmula, yo me puedo ir donde dice ver fórmulas. Aquí hacia abajo en la parte derecha le doy clic donde dice ver fórmulas. Me aparece una nueva ventana, una nueva pestaña del navegador, y aquí me dice, y aquí me las pone: área, perímetro, superficie. Miren, aquí dice cilindro, área igual a 2pi por radio al cuadrado más radio por altura. Aquí lo han despejado de otra forma. Al final llegamos a lo mismo. Retornemos entonces al ejercicio. Dice, en este caso me están dando que la información del radio es 3 centímetros y que la altura del cilindro es 1 centímetro. Este es como si fuera una lata de sardina, ¿verdad? Entonces venimos y si nos remitimos a la fórmula, decimos radio más altura. Quiere decir que 3 más 1, 4, por 2, 8,
por 324. Y aquí me está diciendo que en términos de pi, le coloco el 24 aquí en el cuadrito este. Le digo ok. Si está bien, me le pone acertado. Si estoy mal, me pone equivocado. Aquí ya me puso el siguiente ejercicio. Sumo los dos. Sería 14 por 2, 28. Y 28 por 3. Sería entonces, ¿qué era? 28 por 3, 70, 74. Vamos, ok. Y así sucesivamente vamos haciendo todos los cálculos. Tenemos 7 por 2, 14, y por 1, 14. Entonces aquí le pongo 14. Y así voy desarrollando así sucesivamente. Ahora bien, parte de nuestra agenda es una conclusión. La conclusión es de que el alumno sea capaz de aplicar la fórmula en un problema aplicado a la realidad. Entonces, para ese caso nos ubicaremos en otra página web y nos dice, nos manda ya el ejercicio. Dice, calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y de 20 centímetros de altura. Entonces, en base a esos datos, los alumnos tendrán que hacer sus respectivos cálculos y decirnos cuánta hojalata va a ocupar. Quiere decir que, por ejemplo, una fábrica me está pidiendo ese dato. Ahí estamos aplicando lo que es lo del cilindro. Y sería todo. Gracias.